¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos nos juntamos para, bueno, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, sino que, bueno, es un video de los que suelo hacer los viernes cuando llego al taller. Sé que no es viernes, es lunes, pero en vísperas de estas festividades que hay, bueno, hoy le di fin a lo que es la obra de gas que estaba realizando. Me faltaban dos pavadas que preferí esperar a que todo esté bien para terminarlas, que era engrampar la cañería en determinados sectores y tapar los pases con cemento. Como ya todos saben, el trabajo estaba funcionando, la instalación vieja ya estaba eliminada. Así que bueno, nada. El saludo a los amigos de siempre, al querido amigo Miguel, que es un colaborador, coparticipante del canal. Bueno, el anfitrión soy yo y tengo dos personas que si pudiésemos estar en un estudio de televisión o en algo, serían, por ejemplo, mis co-conductores. Sí, así de grande me creo que soy. El querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal, por ahora está de vacaciones, y el querido amigo Miguel, creo que podríamos hacer mucho ruido los tres juntos. 90 y 92% mérito de ellos. 92% mérito de ellos, no mío. Pero bueno, me habrán visto que en el fin de semana les dejé algunos videos sobre un trabajo que salí a realizar un sábado, el sábado a última hora. Bueno, nada, tal cual como lo vieron, tanque cisterna elevado, tanque encofrado. Había para trabajar entre el piso de nivel terminado y la base de tanque, más o menos 40 centímetros, no más que eso. Están los videos, hice lo que pude. Quiero que sepan que sé que hay que cambiar la brida y todo eso, pero estamos hablando de que el tanque, al ser tan finito, o sea, al tener tan poco ancho, es muy alto para poder juntar la cantidad de litros necesarios y transformarse en un tanque cisterna. Entonces es complicado trabajar dentro. Por eso, para salir del paso, decidí clavarle un niple de 3/4 epoxi. O sea, si tuviese algún problema en reconocerlo, en algún problema en aceptar que es epoxi, no lo muestro. O sea, mostré la reparación en tiempo real con los reniegos correspondientes a una tarea de esas, con los materiales que había en el taller. Si bien tenía niples de polipropileno para bueno, clavar en lugar de uno de epoxi, pero no iba a tener el mismo resultado porque es demasiado blando. Bueno, hay un montón de explicaciones que a los amigos, a los que saben, a los que conocen, a los buena leche, no les tengo que dar. Hay otros que me van a criticar igual, pero bueno, el trabajo se hizo, se desarrolló. Yo hoy no podía ir, todo lo que queda de la semana, con las fiestas incluidas, no puedo. Así que, bueno, esta gente les quedó un buen trabajo, con promesa de cambiarlo, pero yo sé cuándo me van a llamar. Me van a llamar el día que ese niple epoxi se tape y bueno, no le suba agua. Lo tengo más que claro. Sé que van a pasar entre 5 y 6 años. No es la primera vez que lo hago, obviamente. ¿Me hubiese gustado tener un niplecito galvanizado? Sí, en ese momento verdaderamente no lo tenía. Pero bueno, quedó funcionando. Después vieron que uno en el taller, cada uno en su taller, en su galpón, en su lugar, suele preparar acoples, pedacitos de caño, tener como un stock de elementos o materiales para servicios, para urgencias así. Bueno, justo yo debo tener unos 6 7 acoples de 3/4. Justo el que agarré tenía las gomas de un acople de otra marca. Me costó un poco enroscarlo, pero vieron que quedó como corresponde. Así que bueno, por ese lado quería darle las gracias porque la reparación tuvo bastante aceptación, si bien tuvo críticas por algunos, pero como todo, o sea,
Ustedes vieron que en este canal no se censura a nadie. Alguien decía, no se le puede hablar porque se enoja. Bueno, agradezcan que debatimos, agradezcan que debatimos. Yo en canales me ha pasado que por dar mi opinión me silenciaron. Me, me, o sea, y lo voy a citar con nombre y apellido, y todos conocemos el famoso caso de Tipejo, que bueno, ojalá espero que lea los comentarios en los videos y sepa que uno le escribe desde otro lugar, pero le escribe. Yo no es que tenga más que esta cuenta, pero a veces voy a lo de mi sobrino, a veces voy hasta lo de Carolina, bueno, en fin, me puedo ver desde otros lugares y comentar desde otros lugares. Espero que los lea. Lo que pasa es que él sabe cuáles son las cuentas y las tiene silenciadas a todas. Pero me ha pasado con un mecánico, un viejo mecánico. Viejo se lo digo con todo respeto. Carlos Baranda se llama, porque se debe bañar muy poco. Carlos Baranda, Motos y Motores. Yo le tenía un respeto, intercambiábamos comentarios, me saludaban los comentarios, hablábamos de mecánica a la antigua, hasta que un día subió un video ebrio, completamente ebrio, hablando de la Honda 190, moto que yo conozco, he caminado, he probado, sé cómo anda, y estaba dando verdaderamente una opinión equivocada sobre una moto que él ni siquiera tuvo, manejó ni conoce, en base a una revista. Y le comenté, más allá de lo que diga de la moto, le comenté, don Carlos, no da para subirle un video en ese estado, está ebrio, hablando pavada. Me bloqueó. Me bloqueó, me silenció, no sé cómo se dice, pero bueno, nada. El que quiera sacarse la duda de quién se trata, Carlos Baranda, Honda 190, mi opinión, o algo así. Vean el estado de ebriedad de ese hombre, después juzguen. Yo lo único que le dije, le convendría bajar el video, más allá de la opinión que tenga sobre la Honda, porque no está bueno que el público lo vea en ese estado. Pero bueno, nada. ¿A qué iba con todo eso? Que acá son todos libres de comentar más allá de que uno por ahí responda y nada, pero está la libertad de expresión, se lo digo a todos. Acá tienen lugar desde los haters hasta los grandes amigos. Y hay veces que los haters dicen cosas coherentes y otras veces me deliran por cualquier pavada. Y los amigos, bueno, están los amigos de fierro como Facundo Faraone, Fernando Asame, Martín Cortese, Diego Segovia, Adriano Track, Fede, bueno, un montón de amigos que estoy siendo ingrato con Almafuerte, Dalton, Cobursa, Jonathan, Tito, un montón de amigos, el querido Rubén, el querido Manuel, el querido Alejandro, montón de amigos y un día me voy a tomar la deferencia de saludarlos un poco más puntual, aunque sea de a 5 por videíto, porque verdaderamente hay que bancarse a quien les habla y nada. El amigo Jorge de Uruguay, me van viniendo a la cabeza y los voy saludando. Bueno, está el amigo, creo que es Federais, si no sos vos, está cerca, tu nombre empieza con fe de algo, y has comentado, hemos hablado, bueno, montón de amigos. Lorensis en YouTube. Cuando te nombro no ves los videos, Lorenzi. Cuando no te nombro los ves. Pero bueno, nada. En principio, bueno, todos saben ya lo que pasó con la Ruchi. No voy a abordar el tema. Solo voy a dar una respuesta a una persona. Y no lo avancen ni se vayan porque son 2 minutos como mucho de dar una respuesta a una persona que dice que en esta área de la herramienta se ve óxido y si yo la usé en el agua es obvio que el óxido la va a ir debilitando. Bueno, quiero que sepas que es una herramienta que tiene 20 días conmigo y jamás la utilicé en el agua. No he realizado trabajos de plomería con esta. La he utilizado para todo. Para cosas de mecánica, para lo que se necesite, la he utilizado. Sinceramente, no la he utilizado para plomería. Si vos notás óxido dentro
de los componentes de la unidad, que son chapa plegada, ya vino así de fábrica. Yo también noté la presencia del óxido. Me parecía irrelevante aclararlo, pero no me gusta dejar dudas. Ese amigo que piense que yo la utilicé en agua y se envejeció en 20 días por ese motivo, quiero que sepas que me olvidé una llave Vaco 14 arriba de un tanque en la costa. Fui a los 4 o 5 meses, la encontré completamente oxidada, pero todavía era funcional. La he mostrado acá en el canal. La mandé para cambio a Vaco, me mandaron una nueva. Hagan memoria. Bueno, si esto se envejece y se parte por estar en contacto con el agua en 20 días, que ni siquiera lo estuvo, ya está, es más para mi favor. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Para los amigos que me preguntaban sobre el juego de las francesas Blackjack, bueno, quiero que sepan que esta es una de 12 pulgadas de la época que yo compraba Blackjack. Y observen, invito a cualquier amigo a que la revise y diga si esto verdaderamente no es una calidad, una buena calidad. Iba a decir una calidad de profesionales, pero quizás no lo sea para tanto. Pero, vienen de una generación y de una época que el que la herramienta tenga juego era mala palabra. No tiene, carece de juego. Increíble. La verdad, unas herramientas espectaculares. Bueno, este videito puede ser largo o puede ser corto, vamos a ver. Ustedes saben que cuando yo termino una obra, cuando termino un trabajo, que por ahí lleva algunos días, traigo el pack-out de pobre. Que quizás hayamos preparado juntos, no recuerdo. Bueno, y vemos cómo se comportaron las unidades. A la vez está el bolso, que ya tiene un elenco definido de herramientas para plomería, gas. Que también vamos a analizar algunas unidades de la marca Watfow y Jadever, que verdaderamente hay que sacarse el sombrero, la han sacado del estadio. Verdaderamente, por lo que se pagaron y cómo resolvieron la instalación, no hay forma, no hay manera de quejarse. Son unidades nobles. Vaya a saber por qué el motivo del precio, pero no le digo que son una calidad premium, pero pude realizar con comodidad la ejecución de una instalación de 36 metros de caño, o sea, no lineales, obviamente, ustedes me entienden, cortando, curvando, con codo, bueno, en 3 bocas, con la de 1,5 pulgadas Watfow y 1 pulgada Jadever. La verdad, espectacular. Se podría asemejar mucho el uso de las unidades a la Robust. Se podría asemejar mucho. También le he dado cierta participación a la Total, pero quiero que sepan que si bien es una herramienta muy noble, la de llave de caños Total, yo la usaría en un diámetro un poquito más grande. Quizás 1 pulgada, 1,25 pulgadas. Para mí, en esos diámetros, la Total trabajaría mejor. Pero bueno, vamos a ir guardando y vamos a ir describiendo a medida que vamos sacando. Arco de sierra, que obviamente tiene que haber un arco de sierra. No puede faltar. Yo particularmente lo uso para marcar los niples que se necesitan. Vamos a ir sacando lo que por ahí ya no se utiliza. Tenemos un alargue de cable finito. Vieron que en los domicilios es mejor a veces andar con un alargue finito que con un alargue de esos de 50 metros, tipo taller 2x4, 3x4, porque uno voltea todo lo que hay en la casa y bueno, se mete en un problema. Me ha pasado alguna vez que se caiga algún santo, que se caiga algún florero.
y justo ese florero se lo había traído la nieta de no sé dónde, con una historia muy particular y especial, o es un recuerdo de un bautismo. Bueno. Trate de desocuparme todo cuando vengo, señora, porque uno está trabajando y hay veces que no tiene voluntad de romper nada, pero al picar, un escombro puede llegar a caer sobre determinadas cosas, un mal movimiento de una herramienta. Es así. Las personas que quieren riesgo cero al momento de trabajar dentro de la vivienda, bueno, saquen todo. Saquen todo. Si no, no se puede. Pero bueno, nada, me he comido el reto, calladito, dentro de los parámetros de lo normal. Tampoco voy a permitir que me salpen. Ustedes saben que uno para engranar no tiene problema. Porque en ese mismo acto junto todo y me retiro del lugar. Bueno, vamos a enrollar el alargue. Y lo vamos a colgar donde va los alargues, chicos. Bueno. Columna de agua. Herramienta fundamental. Fundamental para nosotros los gasistas. Si me preguntan qué herramientas para el montaje de una instalación se necesita para empezar, cómprense terraja, media, 3/4, una, 2 llaves, 1,5 pulgadas o 142, si tuviesen la suerte, una columna de agua, una amoladora, una morsa y arrancan. Sé que no es una inversión chiquita, por eso siempre vamos a herramientas que estén al alcance de un anticipo. Pero créanme que se van a pagar solas. Se van a terminar de pagar solas. Cinta métrica y columna de agua ya pueden prácticamente, no les digo que agarrar instalaciones demasiado grandes, pero pueden trabajar tranquilos en lo que es domicilios. Mecha de pasar pared de 45 centímetros. Bueno, niples que uso a veces. Estos son los restos que uno guarda en el taller y después viene a buscar cuando por ahí se necesita para alguna urgencia como la del sábado. Pico del oro, la Kitana, pico del oro de marca Kitana. La verdad que ha trabajado muy bien, la he utilizado en varias cosas. Todavía tiene los restos quizás de pintura epoxi, sellador. Para los que ven, quizás un poquito de Hidro 3, esto es de otro uso, forma parte del bolso. Está en el pack-out de pobre porque mi sobrino quizás al guardar todo metió un poco en cada lado. Una cosa es cuando llegamos y otra cosa es cuando nos vamos. Bueno, una de las que verdaderamente han dado resultados. Llave muy fiel, muy útil. La de 1,5 pulgadas de total, apertura de 55 milímetros. Stilson en top, ha tenido muy poca interferencia. La terraja con su mango en epoxi de media. Viene con un manguito que es una porquería, decidí ponerle un mango epoxi. Una amoladora chiquita, muy útil. Es un canal que no nos caracterizamos por mostrar marcas de amoladora, pero Skil va muy bien. Es una de las marcas que tengo como amoladora chiquita. La verdad que me ha dado buenos resultados. Pero vamos a empezar a limpiar un poco algunas cosas. Bueno, tenemos la querida Jade Ver corta que ha trabajado.
y ha trabajado bastante. Y esta es la que está en reemplazo de la que se me había perdido acá dentro del taller. Así que imagínense. Una que trabajó también en todo lo que es medidor fue la Mamba Negra. Verdaderamente no tengo nada que decir. Ha trabajado muy bien. Buena mordida. Tenaza para cortar alambres. Cuando uno sujeta la cañería en forma provisoria. Bueno, la masa. Que era Watford. No se usó ni el 10% de su capacidad, dado que eran paredes de ladrillos huecos y otras paredes de 15. Pero por ahí el concreto y eso no apareció, al menos en esta instalación. Hubo otras situaciones que le he dado un castigo digno de ver. La verdad que era para llevar una masa más grande, pero bueno, a veces pasa. Grasa para roscar, obviamente, grasa de litio. A mí me da buen resultado este tipo de grasa. No se derrite ante la temperatura. En el proceso de roscado se levanta temperatura en las unidades. Estoy buscando una batea de esas cuadraditas que yo tengo para que, bueno, participe de la limpieza de las herramientas, porque vamos a sacarle el litargirio y eso. Bueno, la manguera de la columna y el buje de reducción característico con el tetón, ya conocido en la jerga como el tetón. Siempre prometo que para la próxima obra, para el próximo trabajo, compro otra manguera. Y después, como termina dando resultados, la sigo utilizando y la sigo utilizando. Y bueno, ya traje un poquito de combustible. Vamos a buscar un pincel. Y vamos a limpiar algunas unidades que quizás se merezcan una limpieza. Lo que me falta, como dije, es una bateíta cuadrada. Tengo que ordenar este taller, quizás ahora en los días festivos, si uno pudiese parar un poco, gracias a Dios o al que mande arriba, hay trabajo, que es lo importante. Bueno, vamos a utilizar esta, redonda. Vamos a limpiar. Vamos a comenzar por limpiar la herramienta Watford, llave para caños. Estos son restos de litargirio que en el armado se van quedando, ¿no? La francesita de 5 pulgadas y media que estaba buscando el amigo Gregorio, quiero que sepan que hoy no, el día que hice la instalación de los artefactos, vieron que van con tuerca virola y bueno, caño de cobre. Entonces son tuercas blandas. La francesita de 5 pulgadas y media con apertura creo que de 19 milímetros. Espectacular. Espectacular cómo trabajó esa herramienta. Yo no le tenía fe, no por la longitud ni por la apertura, porque estaba dentro de los cánones, pero no le tenía fe al mango. Digo, esto tiene mucho grip y mucho grip. Y bueno, nada, no la veía fiel. Digo, capaz que son 2 pulgadas de francesa y me quedo con la cabecita en la mano. Y quiero que sepan que dio un excelente resultado, ¿no? La verdad, esta camada de herramientas económicas que hemos empezado a probar, gracias a la recomendación, a la sugerencia de los videos de
del querido Gregorio han dado buenos resultados. Era una apuesta media difícil, si bien no era mucho lo que se arriesgaba, pero bueno, vieron que la plata no la regalan, está jodido en esta época, podía haber no salido bien, podrían haber quizás no servido las unidades. La verdad, no tengo nada que decir prácticamente de ninguna. Sí, por ahí de las cucharas de albañil y de las espátulas, que no me han gustado a mí, pero en ningún momento se han roto. Quizás a mí, en ese tipo de herramientas, me gustan un poco más aceradas y en este caso son muy de chapa. Espero que se entienda. Pero bueno, son ideas mías. Si ustedes necesitan comprar una cuchara para remover la tierra de la maceta o para herramienta de una vez y ya está, agarrar unos pesos, cómprenla. Está buena la unidad. O sea, no es una porquería. A mí no me ha convencido. Masa 1,5 kilos. La masa por excelencia. Para mí, el peso justo. La vamos a poner acá a un costado. Ya limpia. Esta no se ensució tanto, pero igual le vamos a pegar una limpiecita. Ha rendido y ha rendido bien. La cabeza de culebra no se ha aflojado, no se han movido los mangos. La verdad, fue una acertada compra. Sé que muchos deben estar pensando, con cierta quizás mala leche y otros con cierta sorpresa, porque acá hay muchos amigos. Lo único que no te dio resultado es algo de completamente renombre. La verdad, sinceramente, si tenemos que hablar en serio, sí. Lo único que se me ha roto, y lo he contado delante de ustedes, y lo han visto, voló un pedazo acá, en el taller, es la línea de Rucci. Después, les podrá gustar el juego, les podrá no gustar el juego, les podrá gustar el precio, no, le podrán parecer herramientas feas, pero las tipas vienen siendo nobles. La verdad que vienen siendo nobles. Al menos, en mi experiencia, al que le sirve, la recoge, la experiencia. Bueno. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Ubaldo. Ubaldito ya es un personaje querido de acá del canal. O sea, siempre con su personalidad perfeccionista. Pero bueno, el querido Ubaldo tiene años de experiencia en determinadas áreas y puede hablar. Para mi sorpresa, hasta algunos haters se han hecho solidarios con el tema de la llave de presión. Yo me lo vuelvo a repetir y ya dejo el tema ahí, porque si no se aburren, y tenemos algunas herramientas más para limpiar y revisar. No digo que la llave esa no siga operativa. Lo que digo, que ya me despierta un poco de idea, la presión que se junta al momento de trabajar, y si la llega a liberar mediante un remache, ese remache va a salir con un balín. Y bueno, va a generar daño o dolor. A mí me gustaría que aparezcan los defensores de los EPP, los defensores de la buena herramienta, los defensores de la premium, los defensores, no sé. Me parece que, bueno, obviamente
Son tipos grandes, grosos, importantes, respetables, prolijos. No necesitan salir a dar explicaciones. Pero la verdad, la posta de lo que pasa con la herramienta está de este lado. Es así. Es así. Y la pagué y tiré la plata. A veces lo pienso en frío. Nada. Fue una compra de calentura del momento para demostrar algo que yo ya sabía. Pero bueno, nada, listo. Ya está. Ya quedó ahí. Algunos amigos me dicen que te la cambien. Reclamala. Estás en todo tu derecho. La herramienta hacer nada. La herramienta no sale de acá del taller. Ya está. Tiré 42 pesos y se acabó. ¿Para qué? Para que me manden otra. Y me digan, te mandamos otra. Como diciendo, te hacemos la gauchada, te mandamos otra. Pero cuando se te rompa, mostrá cómo se te rompe. Ah, sí. Y el que la muestra diciendo que eso es espectacular, ¿no le decís que la muestre para decir eso? El día que se den cuenta que no se tienen que dar cuenta de nada, porque los amigos del canal saben cómo son las cosas. Y nada, está todo más que bien. Me reía mucho el otro día porque me apareció sugerido. Ustedes vieron que yo no veo televisión de aire, cable, no veo. Veo todo YouTube. Me apareció sugerido todo también están las conversaciones que uno desarrolla. Vieron que ahora el celular escucha y muestra lo que uno quiere ver. Hay una especie de programa que es un ring de boxeo y los youtubers que se tienen bronca se suben ahí y se dan. Con protección, sin protección. Bueno, ustedes saben que mi invitación a Tipejo, si tiene ganas, capaz que ahora sí le gusta, en vez de en la calle mano a mano, con cámaras y publicidad y todo eso, por ahí recoge el guante y nos rompemos la gorra trompada. Está bien. Si esas son las condiciones, bueno. Pero que no se haga el tonto. Él sabe bien quién soy, sabe bien qué pasa, sabe bien dónde está la bronca, sabe bien. Bueno. La verdad que el bolsito Watford ha sido completamente funcional, completamente útil. Desquitó cada centavo que lo pagué. La verdad me ha dado muy buen resultado. La verdad que la idea era armar cartucheras y bolsos en forma independiente, pero la pequeña cartuchera no me ha dado lugar para llevar las herramientas y tuve que meter herramientas dentro de el bolso. Bueno. Por este lado tenemos unidades que no he utilizado. Me está faltando la jade verde de 1 pulgada. Espero que aparezca porque si no uno que yo conozco se va a ver en problemas. Bueno, no, me parece que el equivocado acá soy yo. Agarré el bolso equivocado
Así que van a tener que esperar que vaya al auto. Y van a decir, sí, la mejor parte es cuando se va a buscar el bolso. Sí, puede ser. Voy al auto, busco el bolso y vengo. Estaba revisando el bolso de electricidad. Bueno, cerrar el portón. Bueno, acá está. Acá está el bolso que utilizamos. Acá está el bolso que utilizamos para lo que es las tareas de plomería y demás. Esta vuelve a su lugar. Yo la veía muy limpia. Bueno. Llave francesa Watford de 12. Pico del oro Watford de 10. Llave francesa Watford de 10. Francesita Inco de 8. Bueno, compré de estos destornilladores genéricos que había hecho el videíto hablando de genéricas que enamoran. Compré un jueguito más. Bueno, y esta es la Jadever que está trabajando en todo lo que es plomería, en todo lo que es bueno, tareas de gas. Otra Jadever de 8. Así que no, mi sobrino había guardado todo bien. Me equivoqué yo de bolso. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la Jadever de 1 pulgada? Y no, está acá. Acá. Bueno, el destornillador Inco que está sucio lo vamos a limpiar. Y esta también vamos a hablar un poco. Destornilladores. Martillito Inco. Ahí sí le emboqué al banquito. Calor que hace. Lo que pasa es que si prendo el ventilador no van a escuchar nada, se va a volar el celular. ¿Vieron cómo es esto? Vamos a limpiar esto. No se está viendo en cámara. Vamos a poner las herramientas de este lado. Destornillador a deber, quizás sea solo un rumor, pero segmento un poquito más profesional. Está el otro segmento que es completamente liso, que también lo hemos probado e incluso están los videos con buenos resultados. Para lo que salen esos destornilladores, salen económicamente, están más que bien. También tenemos los Watford, segmento un poquito más profesional, y los Watford, segmento un poquito más económico.
La verdad, tengo que felicitar a mi ayudante porque se ha tomado en serio la tarea de mantener ordenado el bolso y poner las unidades en lugares que él sabe que dónde están, y con solo pedirlas ya me las trae. O sea, en ese aspecto al principio había un poco de desorganización porque estaban ordenadas como yo las uso. Y bueno, observen el desgaste de la punta. Lo vengo utilizando en todo desde que lo presenté. Ya hace un tiempito. Viene cumpliendo tarea lo más bien. Esta sí está con mucho litargirio. Vamos a limpiarla. Las francesas en el armado de instalaciones de gas se utiliza para lo que es bujas reducción, que son hexagonales, o ajustes de llaves de paso, que del lado hembra obviamente son hexagonales. Entonces, con la de 12 pulgadas, que he utilizado bastante la corta, pero cuando uno tiene que por ahí sostener con fuerza, está bueno, es la herramienta ideal, la larga, la estándar. Otra compra que no me arrepiento, fue un acierto, la línea de francesas Watford. La verdad, lindas unidades. Esta es la francesita en cuestión. No, esta es la francesita que yo les comentaba, que no le tenía demasiada confianza, y ha ajustado todas las tuercas blandas de la instalación. Miren que en 3/8 las tuercas son grandes, los bujes o las entrerroscas, reducción, son grandes. Estamos hablando reducciones de media a 3/8. Y va bien, va muy bien. Yo pensé que me iba a quedar con el mango en la mano y no. Ha trabajado bárbaro. Obviamente llevé la llave, llevé otras, pero cuando uno está armando, agarra la que tiene más a mano. Y bueno, le tocó a la chiquitita y más trabajaba y más satisfecho me dejaba. Y bueno, decidí terminar esa tarea utilizándola verdaderamente. Y me recordó mi sobrino de usarla. Le digo, tenemos que cargar francesas de 6. Pusimos 8, 10, 12. Tenemos que cargar francesas de 6. Hay una ahí, me dice. ¿Una? Estoy seguro que no. Me vino a la cabeza, sí, tenés razón. Está la chiquitita, que abre cerca de 22 milímetros. Va como soplete, la verdad, para lo que la pagué, va muy bien. Pero no es que digo, por lo que la pagué y esto zafa, redondea, marca. No, cumple con su función. La verdad que cumple con su función la herramienta. La herramienta cumple con su función. Pero la estrella, la que ha desarrollado el 80% del ajuste. Vieron que cuando uno arma instalación nueva, si bien lleva torque, lleva ajuste, pero no es algo que no se... O sea, a ver si nos entendemos. Las pruebas que hace Larry, que nunca me supieron entender, porque lo aman, que después implementó medio una Stilson, hasta donde yo veía sus videos, implementó una Stilson. Él aprieta, recontra aprieta,
Y yo le puedo asegurar que lo que él recontra aprieta con una Stilson Rigid de 18 pulgadas, yo voy y se lo aflojo con una Pico del Oro genérica de 8 pulgadas. Porque a ese ajuste le falta el litargirio. Le falta el litargirio. Ahora, si le pone el litargirio, con ese ajuste, y va a tener que agarrar un soplete, o una palanca, o una llave muy grande, o matarse haciendo fuerza. Como es haciendo fuerza en la vida real. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando uno aprieta, cuando uno arma, si bien va a hacer fuerza para apretar, pero no va a ser un torque que tiene que ser una llave Baco, porque si no, no lo soportaría. No, para el armado no es tan grave, no es tan grave. El tema es, cuando uno aprieta y aprieta en serio, y se dan esos casos que a uno le faltó, no sé, 15 grados para que quede derecho, se pasó, y le tiene que dar una vuelta más, y ahí sí, agarrate cuando tengas que aflojar eso, porque no va a haber Dios que te ayude. El dios Hefesto capaz se mete y lo afloja, pero está ocupado en otras cosas el tipo. Espero que se entienda, lo que digo, porque a veces... Pero sí, esas pruebas que hacía Larry, que después, como dije, creo que implementó una Stilson, y para sorpresa de él, la podía aflojar con una Pico del Oro. Porque vamos a ser sinceros, fue así, fue así. El loco tenía razón. El loco tenía razón, apretalo todo lo que vos quieras. Si no lo pegás, eso sale. Pero bueno, nada, ¿qué va a hacer? Son experiencias distintas. Igual yo no niego que sea un tipo que laburó o labura con las herramientas. El que sí las tiene de adorno es un vendehumo. No sabe, no sabe. Verdaderamente no sabe. Es Panchejo. Panchejo no sabe. No sabe. Y no me empiecen que yo clavé un nipple epoxi para plomería. Porque lo tiene que hacer y no lo sabe hacer. O clausura todo preventivamente hasta que un día pueda ir con una línea de vida, una linga, y cambiar la brida. Que anda a cambiar la brida en un tanque de hormigón armado. Tenés que poner... Yo calculo que ahí, para poner una brida, tiene que ser una brida de media. Porque el de 3/4 entró clavado. O sea, si ponemos una brida de 3/4, la vamos a tener que entrar a los golpes. No está bien. Para que entre cómodamente una brida, ahí tiene que ser de media. Para alimentar una bomba, ahí vamos a estar con diámetro insuficiente. O sea que me parece que de ese trabajo que se hizo de emergencia, digamos, se lograron buenos resultados. No pierde, no es que armé todo y me fui, que Dios te ayude. Me quedé a ver que se llene la cisterna, que prendan la bomba, que rebalse el tanque. Porque tienen la particularidad que son clientes míos de hace muchos años. Por eso fui un sábado a las 8 de la noche. Pero son llorones, le cuesta un poquito. ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es? ¿Y en eso están los materiales o tengo que poner más? No, tranqui. Son un matrimonio, él es turco. Sí, yo tengo cada cliente, ya sé. Él es turco, el turquito Erol. Y ella, bueno, Sandra. Yo no sé, parece que fue de vacaciones y la conquistó. Espero que no esté viendo los videos. Pero bueno. Una vez fuimos
vieron que yo aire no hago. Una vez fuimos con un amigo del secundario, con Claudio Genitiempo, que se dedicó a netamente lo que es refrigeración, y hacerle el aire. Yo sé sacarlo, sé. No me dedico, tengo Manifur, tengo todo. Pero el que sabe es él, lo sabe la posta. Y fuimos con Claudio Genitiempo y hablábamos. Con tal de hacerse los papeles de argentino se vino. Sí, sí, un poco es así. Espero que ustedes me entiendan lo que estoy tratando de decir y ellos no estén viendo. Bueno, ya veo que no me llaman nunca más, pero bueno, puede pasar. Pero gente espectacular, la verdad, gente espectacular, pero les duele un poquito, les duele un poquito. Ya me tiró, me dice, mira, vení cuando puedas. Incluso con esto de las fiestas, yo cambié mi día de padre para que la madre pueda ir a hacer las compras de los regalos navideños. Porque si no, no podía ir, porque yo a mis hijas, como todos saben, las tengo de los sábados a las 2 de la tarde a los domingos a las 6. Bueno, se dio la particularidad que el viernes las tuve desde las 4 de la tarde hasta el sábado a las 6:30. O sea que vine al taller, fui a buscar a mi sobrino y nos fuimos para allá a ver la situación. Ya se había comunicado conmigo a las 3 de la tarde. Yo sabía que era bardo, ya iba preparado para bardo. Por suerte se había vaciado el tanque, entonces no me mojé mucho, pero ya sabía que era para bardo. Uno lo veía a simple vista el video, parecía que se había corrido el acople, no, pindonga. Estaba cortado, yo vi que perdía por arriba. Estaba triturado el niple de 1 pulgada. Que incluso estaba liso, vieron que estaba liso, tenía un acople. Tengo grabado, que no entró, tengo los pedazos. Lo que pasa es que se cae el celular. Y vieron que a mí no me gusta juntar, que quede. Con TikTok, TikTok me sirve como herramienta para juntar todos los videitos y que quede todo más o menos en una línea cronológica. Pero bueno, no me gusta eso de la edición. Yo la verdad que no sé de la edición y todo eso. Y ahí bueno. Pero tengo un montón de fragmentos donde llego, veo, desarmo. Digo, bueno, ya estamos en el baile. Tocó bailar con la más fea. No, yo sé que no. Sé que no es para hacerme un monumento, ¿eh? Si no lo hago yo, lo hace otro. Eso lo tengo re claro. Pero también hay otros que no lo hacen. El amigo Gregorio está de vacaciones. La verdad que me alegro mucho por él. Porque la tiene re merecida. Pero se extraña el contenido del amigo. Tengo ganas de convencer al amigo Miguel que se arma un canal. Ya tiene su canal. Pero que le empiece a meter contenido. Parece que tuvo una mala experiencia con YouTube, qué sé yo. La verdad nunca profundizamos mucho en el tema. Pero hablando con gente me dice, no, Miguel es un tipo que la tiene re clara, pero ya hacía sus contenidos. La tiene re clara el chabón, la tiene muy clara. No sé qué pasó, que de golpe y porrazo dejó de subir los videos. Pero bueno, es lo lindo de tener amigos con esas características.
Bueno, me saqué un poco el veneno de los canales que censuran. Acá en mi canal, si alguno quiere decir que yo le borré un comentario o lo silencié, que dé la cara y que muestre, que diga de qué video se trata y en qué situación, porque yo jamás no he borrado, ni he bloqueado, ni he silenciado a nadie. Y el viejo este, hablando peste de la Honda 190, que está bien, le puede gustar o no gustar, no me voy a meter en eso. Pero un estado de ebriedad total. Y maestro, le digo, bueno, está bien, trate de no hacer videos así, porque me silenció. Buenas noches, amigos del motociclismo. Personaje. Después se hace el buenito, uno lo ve con la camisa ahí. No, porque a mí me gustan los pueblitos, yo soy un tipo de pueblitos, que amo los pueblitos, y amo a todos los que andan en moto, porque yo amo las motos, y por ende amo a todos los que andan en moto. Después de viejo, te clavas una botella de esas blancas que tenías ahí, y te pones heavy. Ah, mira. Carlitos Baranda, mira. Carlitos Baranda. Igual si quieren saber, si quieren ver a alguien que la tiene clara de motos, de motores, que verdaderamente es un maestro, busquen a Gustavo Morea. Morea la tiene recontra clara. Todos saben mi admiración por Gustavo Morea, así que no les estoy diciendo nada nuevo. Tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de saludarlo en la fábrica Zanela, cuando todavía estaban vivos los hermanos Zanela, Santiago creo y no me acuerdo el nombre del otro, Santiago Zanela y Caco Zanela creo que le decían al otro. En el año 95, Zanela entró en convocatoria de acreedores, me acuerdo como si fuera ahora. Tenían una máquina que hacía los cárter de los ciclomotores, los escupía como si fuesen, no sé, para armar 40 ciclomotores por día. Y la vendieron por fierro. Pero bueno, intentaron hacer su mejor esfuerzo con la Sol, con mejorarle la potencia, ponerle el tablerito, el burro de arranque, pero ya se venían los motores 4 tiempos de China, no había mucho que hacer y nada. Yo me acuerdo, el único scooter que tuve en mi vida a mi nombre, que lo tuve por una cuestión de... Yo había vendido una Coupé Torino y me dejaron en parte de pago una Honda Elite 80. Honda Elite 80. La única condición para hacer la transacción en ese momento era que me la ponga a mi nombre, porque al tipo no le gustaba que los fierros anden a nombre de él por ahí. Un tipo con la visión que muchos tienen hoy. Está bien, no se puede circular sin el auto a tu nombre, eso ya es así, qué sé yo. Pero en la época que yo compraba y vendía libremente autos, hacíamos un recibo de compra-venta con un papel de fiambrería. O sea, anotábamos ahí, bueno, te daban una montaña así de papeles que lo único que servía de ahí era el título y la cédula y el 08. Pero bueno, fue la única vez que tuve un scooter a mi nombre, y la verdad no, Honda Elite 80, blanco. No me gustó para nada. Sí, en comparación a lo que era la Zanelita, tenía una salida en un avión. Tablero, velocímetro, indicador de combustible, luz de reserva, todo lo que le gustaba a los pibitos. Bueno, claro, el Zanelita, nada, el motorcito, claro, bueno. Pero estábamos los que lo tocábamos y lo hacíamos caminar en serio. Pasa que en ese cuadrito
Ya después la cadena empezaba a tocar la rueda, porque a medida que uno le iba incrementando la potencia, había que modificar el rodado. ¿Y qué pasaba? Al modificar el rodado, se ensanchaba y tocaba la cadena con el lomo de la cubierta. Y eso ya medio lo empezaron a ver los fabricantes. ¿Por qué? Porque en una época, hasta la Due, creo, venía con una tuerca el piñón. Una tuerca hexagonal de 17 milímetros. O sea, un hexágono de 17 milímetros. En modelos posteriores, con un poquito más de potencia, que tenían que modificar el rodado, o el lomo, el ancho, ya venían con un Seger. Para ganar esos milímetros que por ahí le robaba la tuerca y la Grover. La verdad, lo exprimieron a mano poder el motorcito. Pero bueno, se llegó hasta donde se llegó. Miren si uno fue nacionalista. Que yo soy italiano, pero bueno, me crié acá, soy de acá. Miren si uno fue nacionalista. Moto Puma. Y después me vienen a decir que no, que no me gusta la industria nacional, por eso destruyo. Si esas llaves, las de Rucci, fueran buenas, en todos los talleres habría un... Si yo le digo, llaves de taller, industria nacional, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene a la cabeza en forma seguro? Baco. Los tableros con Baco PU antiguos. Si yo le digo talleres de antigua escuela con herramientas nacionales, Baco, Inafor, Ensic, alguna Raselli, hay algunos que ni saben que es Raselli. Está haciendo muy buenas herramientas de gomería, Raselli. Pero, la verdad, debo tener, no quiero exagerar, pero debo tener 20 amigos con taller que lo frecuento. 20 conocidos, amigos es otra cosa. Es más, uno de mis mejores amigos todavía me tiene que devolver algunas herramientas. Pero bueno, eso es otro tema. Ninguno de esos conocidos tiene herramientas Rucci. Todos tienen herramientas Baco, herramientas Bremen, herramientas Stanley, herramientas Grossman. Rucci no tiene ninguna. ¿Será casual? ¿Será un factor común? ¿Será un factor aislado? ¿Será un factor económico? No sé. Pero no es lo que abunda en los talleres. Lo mismo que lo que les decía de la llave de caño. Hace 30 años que ando en la obra. Me cansé de ver de la línea 140 para arriba, me cansé de ver. He visto hasta llaves 146. Jamás vi una Rucci. Y me acuerdo algo que decía Iorio. ¿Por qué nadie ve propagandas de queroseno? Porque el queroseno se prende y anda, no necesita propaganda. Bueno, fíjense si Baco les dio alguna llave a estos Maestro X, al Panchejo, al otro. Si Baco les dio alguna llave para que jueguen. No necesitan propaganda. Pero bueno, qué sé yo. Limpiando las herramientas, haciendo un poco de catarsis. Este video podía ser corto o podía ser muy largo, pero bueno, vieron cómo es. Las unidades hay que limpiarlas, si no... Y les digo algo, la Honda 190 es un fierro, es
tiene una salida que parece un demonio. ¿Hay mejores? Obviamente. Se quejan de que da 120 kilómetros. Es una Honda 190 CB. Está limitada para el uso en ciudad. CB, ignorante, viejo ignorante. CB, City Bike. Le sacás el limitador a esa moto y podés andar muy rápido, viejito. No entiendo cómo se hace el pistola a un viejo que anda en una Corben 150. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El día que quiera gatillamos el Daytona, viejo. Te corro hasta San Clemente. Me imagino ahora a Martita del barrio. ¡Y ahora encontré uno nuevo para pelear! ¡Encontré uno nuevo para pelear! No, me dolió que el viejo payaso me bloquee, me censure. O sea, él hace las cosas mal, uno le habla con respeto y me bloquea. Hay un amigo acá en el canal, no sé si todavía sigue, FRR, mecánico de motos, que lo sigue, que diga su opinión. Si Carlitos Baranda no estaba ebrio ese día. Yo la verdad mucho no me banco la gente en ese estado. La verdad no me gusta, no es algo que a mí me guste. Pero bueno, es libre de hacer lo que quiere. Lo que pasa es que bueno, uno sabe que estoy metiendo en un terreno que no me importa, como el Tecnofani con la gordita con el angelito, ¿qué me importa a mí? Pero bueno, el chusmerío estaba bueno, yo no sabía. Y verlo el viejo tan sacado, la verdad que a mí me despertó, digo, wow, pará. Hay un angelito lado B. Está bien, el tipo se planta así, también se planta así, porque el otro en teoría no puede entrar al país. Hay que ver si puede entrar al país o si estamos, no sé, como Tipejo y yo, si se te planta así. Porque capaz que te cae en tu casa y te arruina. Hay que ver. Igual parecía estar muy caliente el angelito en ese momento. Y el amigo que diga que... Le mando un saludo al amigo Ricardo Abelluto. Si está viendo, si se quedó hasta ahora, le mando un saludo. Y el amigo que diga que esto se parece a Real, y bueno, es así. Hablamos de todo un poco. Siempre fueron charlitas de taller. Ustedes cuando van de un amigo, ¿no? En el taller, al taller de un amigo. Ponete la pava, vamos a tomar unos mates, vamos a tomar un té, qué sé yo. ¿No hablan de lo que pasa en otros talleres? Bueno, quiero que sepan que acá en el oeste pasa eso. Es más, TikTok, que no hago TikTok, o sea, tengo TikTok. Se dieron un par de factores para que tenga TikTok. Había cambiado el teléfono, tenía capacidad, justo había habido un tema con unas herramientas de McCarthy que yo sugerí, me pasaron un dato que otro canal estaba diciendo que no, que eran una basura, que esto, que el otro. Bueno, yo dije, ya que está, voy a entrar a ver. Sí, es verdad, estaban diciendo que era una basura. Pero bueno, me quedó el TikTok y miro desde ahí. Entre paréntesis, ya puedo hacer vivos de TikTok. Ya tengo mil algo de seguidores. Se dan con un palo entre canales de mecánicos. Hay 2 o 3 canales que yo veo, no sé si son canales, bueno, no sé, como perfiles, no sé cómo se les llama. Se dan con un palo. Así que imagínense que nosotros somos un lujo. Hasta educados somos. No hay nada peor para un mecánico que le digan cambiapiezas. No, vos sos un cambiapiezas, del teatro, Vos sos un cambiapiezas, Y bueno, somos así. Los seres humanos a veces
somos complejos. Ya resumiendo, vamos a ir cortando, pues se van a aburrir, se van, no lo miran. Después comentan cosas que yo ya dije. Eso es porque se aburren y avanzan, se aburren y avanzan. Ya mañana 24. Seguramente voy a hacer un videíto antes. No sé si mucho saludando. Es una fiesta netamente religiosa, netamente católica. Está bien, todos vamos a hacer un asadito, todos vamos a esperar el nacimiento del niño Jesús y demás. No es mi fe, todos lo saben. Mi fe es un banda. Soy un banda, soy hijo de religión. Y bueno, profeso el culto a San la Muerte, la doctrina unificada. Eso lo saben todos. Pero siempre vamos a hacer un asadito. Yo tengo hijas que tienen su ilusión y se les respeta y se sigue con la tradición. Pero es una fiesta netamente religiosa, o sea, no se mamen mucho, no tiene demasiado sentido. Si me dicen fin de año, bueno, fin de año por ahí fue un año pésimo, bueno, se quieren clavar un par de escabios porque ya terminó el año, lo hacen. Si fue un año bárbaro, festejan que fue un año bárbaro. Pero en sí, la fiesta de mañana es netamente religiosa. Y nada, por ahí, con los excesos, no está del todo bien honrada. Pero bueno, yo no soy quien para dar consejo ni nada. Simplemente les cuento. Seguramente, si vuelvo temprano de donde vaya, haga un vivo. Por ahí prenda un vivo para hablar un ratito. Y si no, van a estar las clásicas charlitas del pasado, para los amigos que por ahí las quieran volver a ver, para los amigos que no las vieron. Va a haber una selección de charlitas del pasado. Así le vamos a llamar a esos encuentros de amigos del recuerdo. El amigo Jorge de Uruguay, que siempre me pregunta si terminé la obra ATR. Bueno, la obra ATR en teoría tengo que empezar en enero, ya sin la presencia de los amigos albañiles. Tengo que hablar con el Chanta, ya en breve. Para, bueno, ultimar algunos detalles. Entre ellos, actualizar los precios, obviamente. Pero bueno, vieron cómo es. Tengo las herramientas Interelec que compré en esa vez. ¿Se acuerdan que hice un elenco para principiantes? Lo tengo ahí esperando para utilizarlo. En esa obra, como dije, desarrollar toda esa instalación. Esa instalación se compró. Esas herramientas se compraron con el 10% de una. El 15% de un adelanto de esa instalación. Y yo les quería demostrar que hay herramientas para el alcance de todos. Y todavía no estábamos metidos en esta movida de Watford, de Hadever y todo eso. Que si no, podíamos ampliar bastante más el elenco y más económico. En aquel momento me coqueteaba la idea de comprar herramientas Sika. La verdad que cuando fui a averiguar estaba más caro que comprar una Stanley. Ir y comprar Rowe. Presentable. Para eso compro Inco. Ya sé que es más de lo mismo. Pero bueno, el precio tampoco. Sika. ¿Quién es Sika? Ya parezco estar, ¿no? Que odia la Sika y bueno. Igual ahora Star, vi un video del amigo Gregorio, que sí, lo enganchó justo. Star se está haciendo el electricista de antigua escuela. Con una lamparita y un destornillador está solucionando todos los problemas. Ese es el Star que todos queríamos ver. Yo he discutido bastante con Star.
Todos se acuerdan. Todos se acuerdan de mi época de discusión con Star. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, decía José Larral. Vamos a guardar esta cartuchera, que es la de esta. La de este bolso. Y vamos a seguir mirando un poquito en profundidad este bolso, que es el de Promedio. Bueno, la otra mamba negra. Pinza de puntas total. Ha dado buenos resultados en el laburo. Bueno, otras herramientas, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Otra herramienta que la ha sacado del estadio en cuanto a calidad es la de 10 pulgadas de la marca Jadever. La verdad, unidad espectacular. El amigo Gregorio comprobó que es toda metálica, tal cual se sospechaba. Así que bueno, nada, la he utilizado, observen. La he estado utilizando para ver qué tipo de resultados arrojaba. La verdad, es cómoda. Si volase este grip, podríamos seguir trabajando cómodamente con la francesa, dado que no tiene un rebaje tan pronunciado y debilite a la hora de ejercer torque, presión sobre la herramienta. Bueno, la Pico del Oro Jadever, lo mismo que la Pico del Oro Wadfo de 10 pulgadas, obviamente ya han superado, ya están superando lejos lo que es la toma de contacto. Por eso le di intervención a la Kitana, a la mamba negra, y cuando salga la Kitana va a entrar la Crossmaster. No sé si se acuerdan que está pendiente la Crossmaster. Bueno, solo me falta, que yo ya lo hice, pero me falta demostrárselo a ustedes, un haciendo fuerza en la vida real con estas unidades. Y les puedo asegurar que podrían realizar trabajos de plomería tranquila y cómodamente. La verdad, fue un acierto este año comprar estas unidades. Económicamente y técnicamente. Quizás era medio una apuesta jodida, porque uno a lo mejor se encontraba diciendo que no servía ninguna. Podría haber pasado. Bueno, no pasó. Han dado buenos resultados. Uno de los videitos que voy a hacer, varios, porque se ve que andan dando vueltas videos viejos. Me preguntan qué es la caja SFI, herramientas. Bueno, después les voy a mostrar la caja SFI, que ya lleva varios meses cumpliendo tareas, verdaderamente dando buenos resultados, que no es otra cosa que un juego de tubos, y un juego de tubos que yo he ido comprando unidades por unidades aleatoriamente, completando de 6 a 32 y de un cuarto a 1 y 3/16, creo que 1 pulgada 3/16. Después,
le he ido anexando herramientas, una pinza de punta, o sea, con las bandejas, vieron que a mí no me gustan las bandejas de las cajas de herramientas. Yo sé que le da estabilidad, seguridad y todo lo demás, pero vieron que a mí no me gusta tener una bandeja. La fui guardando y claro, la fui metiendo una dentro de otra y fueron quedando distintos pisos, que las tuve que recortar para que se logre ese efecto. Y ahí hice pisos de llaves, quizás alguna francesa. Y es una caja funcional acá en el taller, yo la llevo al lado de la unidad que estoy trabajando y trabajo ahí. Lo que sí tiene un peso terrible, es medio pesada para la caja. Pero bueno, está la caja SFI Herramientas que Trabajan, que no es otra cosa que mi nombre, siciliano, Fernando Ilacua. Pero bueno, cada una de las iniciales, como está, no me acuerdo ahora exactamente las letras, pero HCM Tools, HCM Tools, bueno, yo hice SFI Herramientas. Bueno, la pincita ya la tenemos otra vez en acción, ya la tenemos limpia. Tenemos la pico del oro, la quitana limpia. Vamos a limpiar la mambita negra. Bueno, si los amigos se quedaron hasta acá, les mando un saludo. Seguramente nos vamos a ver mañana en otro videíto, en otra charlita del día de la fecha. Como dije antes, probablemente si cuando llegue de donde vaya haga un vivo. Por ahí me animo. Por ahí no, vamos a ver. Pero bueno, como se trata de un día especial, por ahí estamos en contacto y hablamos. No sé si desde el taller o desde mi casa. Calculo que desde mi casa, pues ya a esa hora me da sueño. Porque yo todos los 24, por ahí no trabajo para afuera. Pero vengo al taller igual. O sea, trabajo acá en el taller, ordeno el taller, saco lo que tengo que hacer del taller. Y bueno, vieron cómo es. Si uno se cansa, ya tiene una edad que está cansado. 12:30, 1, 2 menos 20, que ya terminó todo. Los pibes recién están empezando para ir para los boliches. Yo ya me quiero ir a dormir. Bueno, verdadero lujo. Podemos comparar. Miren, podemos comparar Blackjack 20 años atrás, tranquilamente. Espero que se escuche. Watford, actualidad. Igual completamente aceptable, completamente aceptable. Pero bueno, por ahí hay de este tipo que no gusta tanto. Vamos a limpiar un poquito las pinzas de punta. ¿Se acuerdan de esta? La labor. Y
de las Larry Gato Tools logré comprar otra, Compré otra de estas. Tengo que ver ahora si la busco para que vean que no miento. Lo que pasa es que no sé dónde está. Esta es la segunda unidad de Larry Gato Tools que tengo de pinza de punta, que verdaderamente vale lo que pagué. Sabemos que es un mango resistente a los solventes. Todas las herramientas que vieron son mangos resistentes a los solventes. Bien, está sangrando un poquito ahí de aceite. Y bueno. Si me bancan, ordenamos el bolso. Si no, ya lo saludo y... Tenemos el alicate también de LGT. Pero sé que soy insistente, soy un tano reiterativo, repetitivo, y voy al quilombo. Pero, claro, eso explica por qué todos los comentarios siempre son positivos en los canales de estos tipos. ¿Por qué los comentarios siempre son positivos? Y sí, el que no le gusta cómo le responde, o el que no le gusta cómo opina, o lo deja en evidencia de que es un pancho, lo censura, lo bloquea, chao. Eso se llama ego, no sé cómo se llama. La verdad no sé cómo se llama. Capaz que hasta hay un tema económico por las marcas, porque dicen este es un gil, lo está delirando cualquiera y yo estoy promocionando mi producto con él. No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, si me estás escuchando, Panchejo, si me estás escuchando, hay un canal de YouTube con auspiciantes y todo. No sé cómo se dice tampoco muy bien. Que habilitan un ring para que los youtubers que se tienen bronca se den masita sin miedo. Así que la propuesta está hecha. El día que vos quieras, nos damos. Una total de las espectaculares. La verdad que hay varias unidades francesas, Llave de 3/4. 3/4, 25-32. Leí en los comentarios, muy acertadamente, un comentario muy acertado del querido Gregorio, donde habla con el amigo Miguel. Destornillador PH3, deja de ver, que viene fuera de elenco, lo compré aparte porque se necesita el PH3 largo para diafragmas de calefón. La verdad que es muy útil. Siempre tengan un PH3 porque el día que no lo llevan lo necesitan. Yo sé que por ahí el 90% de las veces no lo van a utilizar, pero ténganlo. Incluso Papá Noel van a ver lo que me va a traer. No lo mostré ahora, pero ya está en el arbolito lo que me va a traer Papá Noel. Bueno, como les estaba diciendo, vi un comentario del amigo Gregorio respondiéndole al amigo Miguel, que Jorgito, descuidadamente, porque vieron que la Perro Premium iba a ser para Calderita, iba a ser un regalo para Calderita. O sea, está quien dice, vos le regalás a Calderita todo lo que no te gusta. Y un poco sí, pero bueno, se siente querido, qué sé yo. Le gusta todas esas cosas.
igual con el latigazo que le iba a pegar en la mano, me iba a odiar más de lo que... Y dice, no, porque Miguel dice, no, Jorgito la usará como martillo. Y muy acertadamente, Gregorio comenta, no, parece que Jorgito le descuidó, por usar términos digamos, de amigos, les descuidó unas herramientas. O sea que en la mudanza se fueron unas herramientas que no se tenían que haber ido. Yo esperaba encontrar el lugar vacío, estamos hablando del taller de Antonio, yo esperaba encontrar el taller de Antonio vacío, con mi tablero y mis unidades. Bueno, nada de eso pasó, quiero que sepan. Encontré el taller lleno de repuestos que no sirven para nada, sin mis herramientas ni mi tablero. Bueno, obviamente, dejé pasar un par de días porque capaz era un error. Sigue siendo mi amigo, yo a mis amigos los amo, pero bueno, o sea, los amo fraternalmente. No me gusta que me zarpen. Y bueno, dejé pasar un par de días y le dije, ¿qué pasó con las herramientas? Me dice, no, lo que pasa es que fue Luis. Luis es el muchacho que hace chapa y pintura. Dice, él es el que se ocupó de mudar todo, cargó todo y se llevó todo. Trajo todo. La verdad, amigo, no... Disculpame, quédate tranquilo, ya te voy a llevar tus unidades, que esto, que lo otro, tus herramientas. Bueno, o venirlas a buscar cuando vos quieras. Está bien, yo no tengo que ir a buscar nada a ningún lado porque las herramientas tendrían que haber estado ahí. Lo que pasa es que tampoco me da mucho el espíritu para ir a su nuevo galpón a buscar las herramientas porque no, yo no la puedo caretear. Cuando algo me cae mal, me cae mal. Yo creo que yo ahí tenía bastante plata en herramientas. Bastante plata en herramientas que, bueno, por lo que veo, no están volviendo. Capaz que las tiene en una caja a la espera de traerlas y está con mucho trabajo. Yo no lo he vuelto a ver y soy sincero, no le estoy contestando los mensajes. Pero bueno, qué sé yo. Ya de movida, así, para empezar a hablar, una llave de 2 pulgadas Robust para caños, se fue. Una llave Bullet de 1 pulgada para caños, se fue. Un martillo de mecánico de 1 kilo, Inco, se fue. Llave francesa, 10 pulgadas, que verán que no necesito. Se fue. Llave Salem Bremen, largas. Se fue. Juego de sondas. Se fue. Juego de tubos de 1 cuarto. Se fue. Bueno, y así podemos seguir un tiempo. Pero sigo apostando a la mecánica. Bueno, tapones que siempre hay que tener. Tapones, bujes. Este destornilladorcito Bullet lo tengo desde el año 2000 y pico, pero principios, 2000 y algo. Lo compré en la ferretería que teníamos ahí con un cuñado. Bueno. Y me ha dado un resultado bárbaro. Me salvó un montón de veces en lo que es borneras. ¿Vieron las borneras de la bomba? Como están...
como está en la caja de... acá, en la cartuchera de plomería o bolsa. Vamos a ir guardando pico del oro de 12. Francesa cortaperno. La verdad que este cortaperno Inco es espectacular. Para lo que yo lo uso, va como piña. Sin hacer fuerza, así, onda Larry Gato Tools, cortando cable sin Tenax. Bueno. Vamos a guardar la Wadfo de 12. Total de 10. Vamos a llevar esta de 12, la Blackjack. Estoy mezclando dos generaciones de herramientas. Wadfo de 10. Son dos de cada que se necesitan. Una buena pinza de presión, sin prometer más de lo que puede ofrecer. Pinza de punta larga, alicate. Mamba negra chiquita. Estaba buscando la mamba negra grande, ya va a aparecer. Martillo Inco. Vamos a limpiar un poquito. Espectacular unidad, espectacular acero. Ténganlo en cuenta los amigos que anotan las herramientas que a mí me dan resultado. Bueno, una pinza de labor, la vamos a dejar acá porque la voy a poner en la cartuchera. Lo mismo que la Kitana. Las que voy a guardar son estas dos unidades. Llave Baco PU de 22 y esta estriada de 3/4 que tiene su uso definido. Cuando yo les hablo de un clásico que se ve en todos los talleres, le hablo de esto. De esto. Yo le digo taller, antigua, escuela, ¿qué se imagina esto? Bueno, yo voy más atrás. Inafor, ENSIC, la de verde 8, la Inco de 8, la tenaza polaca, la llave de una. No sé si estoy en cámara o no, yo me siento tan cómodo haciendo los videos que la llave de una la ponemos ahí. Después le voy a decir a mi sobrino que lo ordene, él es el encargado, el pañolero, que lo ordene a su gusto. Y la cartuchera, que ya habría que lavarla. Mantienen busca polo, por las dudas. Cortafierros. Cinceles chiquitos, llamémosle. Bueno, el juego de llaves. Juego de llaves, el elenco de llaves variados. Acá vamos a poner la pinza de punta labor. Destornillador Petrul, que ha venido cumpliendo tareas en forma satisfactoria. El jueguito, ¿se acuerdan que compré a 15 pesos en Easy la otra vez? Bueno, viene dando buenos resultados. Ahora en este momento estoy lavando el mango con combustible. Resiste perfectamente los solventes. Lo vamos a poner acá. Lo mismo que el Wadfo. Lo mismo que el Inco. pH 2 por 150.
Jade Bird 6%. Inco 6%50. La francesita chiquita. Yo la tenía en un bolsillo del bolso, pero mi sobrino la puso acá, así que el que la tiene que encontrar para pasármela es él. Estas dos las vamos a poner dentro del bolso. Estas dos, como unidades de batalla, está ya pronto a cumplir con sus objetivos. Bueno, esta, que es la que entró en reemplazo de la que se había perdido, como viene exitosa, la vamos a seguir manteniendo, no la vamos a reemplazar. Stilson de 10, total. La verdad que las Stilson de total y en top no hay con qué dar. Jade Bird también son buenas, pero salvando las distancias. Las dos francesas de 8 pulgadas en la cartuchera, como para tipo service, con la Kitana. Me dijo que había una cinta métrica para jubilarse. Esta no es, esta está buena. La vamos a limpiar un poquito. Ponemos ahí directamente. Esta línea de pinzas. Me gustaría conseguir la que consiguió el amigo Gregorio, la Watfo, que es por lo que yo vi en los videos, ahora ya no la tengo tan presente. La verdad no tengo la memoria de aquellos años. Pero era medio parecida a esta. Me gustaría conseguir esa. Después tengo las otras, que van muy bien. Pero bueno, no son esas. Unidad especial. Especial por el grip. Ponemos ahí. Destornillador Jade Bird. pH 3x200. Bueno, teflones de alta densidad. Vamos a poner acá un costadito. Este metro me parece que sí estaba para jubilarse. Porque acá dentro del taller sirven estas cintas métricas. Pero por ahí, en el trabajo, que hay que estirarlos mucho, que hay que por ahí llevarlos hasta una longitud y bueno, se traba, no sé. Lo vamos a limpiar un poquito y lo vamos a colgar en el tablero con las otras cintas. Alambre, que no puede faltar. Las abrazaderas correntinas, le decía un compañero en la obra. ¿Me pasás abrazaderas correntinas? Cinteladora, siempre lleven. Más allá de que sea un bolso de plomería. Porque nunca saben cuándo se puede necesitar. Pincita total, vamos a poner la cartuchera. Así queda la cartuchera que se está desintegrando. Se está desintegrando adentro de un bolso. Increíble, pero bueno. Si hay algo que tengo que reconocer es que las naranjas de las que me regalaron en aquella época, las sacó del estadio. Si la hubiese cuidado un poco más yo, todavía la estaba usando. O sea, no es que la rompía adrede, pero vieron que yo soy intenso con el uso. Soy intenso con el uso, sumado a que hubo un par de condimentos, que bueno, un par de secuencias con la moto, que me caí, que choqué. Bueno. Tapones de 3/4, tapones de media, que no falten, siempre hay que tener. Bolsa. Tanta cinta de teflón no vamos a llevar. Vamos a llevar un rollo de alta.
y un rollo de baja densidad. Vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí. Otra de las unidades que llevé, pero no utilicé demasiado, no la utilicé prácticamente, por eso no la mencioné, pero ya también cumplió y recontra cumplió, es el martillo de 1 kilo de Jade Ver de la línea mecánica, que yo siempre lo usé más para lo que es las tareas de construcción y demás, por la pena que tiene para limpiar ladrillos, romper ladrillos, para picar canaleta. La verdad que va muy bien. Así que bueno. Lo vamos a poner también dentro del bolso. Cortafierro, había llevado. Buje reducción. Este lo había puesto para la columna, pero sinceramente me gusta más trabajar en la columna con epoxi o galvanizado. Se aguanta el castigo del ajuste, no se deforma, no se raja. Esto ustedes saben que se puede rajar y nos va a dar una pérdida y vamos a estar renegando porque no. En estos largos 30 años y fracción de trabajo, créanme que me ha pasado de todo y ya alguna vez renegué porque un buje infiel perdía y yo decía, ¿cómo puede ser? Si hasta que armé hasta acá estaba bien y ahora está mal. Y desarmaba las llaves de paso, las engrasaba, las grafitaba y esto, y me seguía cayendo, y me seguía cayendo, y me seguía hasta que en un momento se me ocurrió mirar el buje, estrangular la columna y ver qué pasa. Con la columna estrangulada, y me di cuenta que estaba ahí. Pasa. A veces uno reniega, tiene la falencia delante de los ojos. Así que bueno, gente, ha sido un lindo rato, al menos para mí. De todas maneras iba a hacer las tareas, así que les agradezco el que se hayan quedado, si se quedaron hasta acá. Video largo, a veces no es muy entretenido. Conseguí las 4 medidas, más las 2 largas que ya había comprado en otra ocasión. Sería el segundo juego de estos destornilladores genéricos que compro. En este caso tenemos el PH 2%, en este caso el 5%. O sea, se ven más chicos, pero ¿por qué? Porque por el diámetro de varilla el mango es más chiquito. Pero fíjense la invitación a imprimir torque que da este mango. Si yo lo comparo con cierto mango de cierta marca, que de casualidad está acá, van a notar alguna diferencia. Me sigo quedando con este. Y están los amigos que van a decir, no, está recaliente. Y puede ser, qué sé yo, no sé. Puede ser que esté caliente. Pero quizás tenga hasta razón, Yo lo que les puedo asegurar, que no les mentí en una coma, en un punto, en nada. Las cosas pasaron de la forma que les comenté. Bueno, el que lo quiere creer lo cree y el que no tiene que vivir su experiencia. Me comentaba un muchacho, yo la compré a 5.000 pesos. 5 pesos. La pagué 5 pesos en mi pueblo y anda bárbara. Claro, 5 pesos vale. Es que eso es lo que la tendría que haber pagado todo el mundo. No vale más que eso. Y ahora pueden venir a intentar. Ahora van a salir a hacer pruebas, piruetas, estirar de acá, estirar de allá.
Pero no se dejen engañar. Una cosa es la tracción. Una cosa es la tracción de la herramienta. Y otra cosa es que se banque la fuerza aflojando, ajustando, bueno, cumpliendo las funciones que prometen. Para los que me dijeron, la mojaste, la herramienta no tocó el agua, y si en 20 días se oxida y se acorta la vida útil producto de haber estado mojada, y mirá, en un taller se trabaja con combustible, a veces con ácido de batería, ni hablar si son chapistas, si estiran carrocería, por ahí está en contacto con carburo, thinner, agua, obviamente, lijas al agua, qué sé yo, al menos en mi época era así. Ahora no sé, capaz que ya no se lija más al agua. No sé. Chapista, buen chapista nunca fui y no me interesa hacerlo. Pero no estiraría, no creo que esto tenga la capacidad de estirar una carrocería. Sí, el poder de mordida es bueno y quizás la resistencia a la tracción lo sea. Pero para usarla a modo llave, apriete, ajuste o afloje de elementos, deja mucho que desear. Ya lo dije hasta el cansancio, no voy a volver a tocar el tema. Lo que pasa es que cada vez que comentan yo les quiero aclarar, tiene mucho juego en esta área, agarró bastante juego y ya no es confiable. Agarró juego. Ya está. Acá para el que es normal, yo sostengo que si sale un remache disparado me lo voy a dar en la cara, entonces voy a menos con eso. Bueno, gente, hoy sí, desarmamos el bolso, limpiamos todo, analizamos todo y lo volvimos a guardar. Cometí un error en primera instancia de revisar un bolso, que es el que tengo acá, pero para tareas de electricidad. No había bajado del auto por las ganas, la vorágine de hacer la charlita. Cuando lo abrí me encontré con que no había un montón de cosas. Digo, bueno, mi sobrino se mandó alguna equivocación, dejó todo. Y la verdad que el pibito respondió a la perfección con las tareas encomendadas. Tiene mucha capacidad de aprendizaje rápida, sabe resolver situaciones. Vamos a limpiar la moladora, ya que está. Así redondeamos las 2 horitas de charla. Sacamos el disco que ya está gastado de corte. Quizás el año que viene, cuando tenga que reponer algunas máquinas, que voy a reponer seguramente la línea total de la mano del proveedor, las muestre. Esta es una skill. La verdad que me ha dado muy buenos resultados. Con sus 800, casi 50 watts. La verdad que para el laburo cotidiano va más que bien. Lo que pasa es que, claro, bueno, yo no tengo la posibilidad económica de comprar máquinas permanentemente. O sea, se haría un video, qué sé yo, por mes. Y a mí muchos dirán, ¿y harías un bien? ¿Harías un bien si haces un video por mes? Y si haces cada 2 mejor también. Pero, ¿sabes qué? Llévate este paquete para Mendoza. Con Carlos Baranda, de Panchejo Videos, el Maestro X. Raro que no apareció alguno. Lo único que les pido, que si van a crear un Maestro X, tengan más imaginación que Tec Cangrejo Fideos. Yo esperaba algo más combativo, algo más al estilo del gordo. Bueno, yo no soy DiCaprio, pero no me falta el aire por cambiar una bomba presurizadora. No sufro de vértigo, tampoco tengo fobias. Nada. Es todo lo que está mal ese tipo para mí. Las ganas
ganas de darle masa. Pero bueno. Noche de paz, noche de amor, todo gira. Noche de paz, noche de amor, todo gira alrededor. Y ya limpiamos la unidad. Amolador. Ya que está, le pegamos una ajustadita porque agarra un destornillador un poquito más largo. Esto es todo mantenimiento. ¿La podría desarmar y engrasar? Claro que sí, pero después... Por hoy considero que no es necesario, dado que se ha comportado extremadamente bien, no hizo ningún ruido, funcionó. Si ustedes vieran acá la tierra que cayó, le venía re bien. Y tengo una agujereadorita, pero esa es antológica. Esa la voy a lavar después. Tengo otras agujereadoras, ustedes saben que tengo hasta roto martillo, pero esa la voy a lavar fuera de cámara. Para que no critiquen, ¿eh? Lo único que tiene es agujereadora para trabajar. Lo único que tiene es agujereadora para trabajar. Ese es un recuerdo de cuando empecé y de vez en cuando me gusta despuntar el vicio y la utilizo, pero nada más. Apareció la mamba negra. Bueno, ya tenemos cerrado el bolso. Bueno, voy a limpiar un poco el banco. Apareció la linternita. Me la había preparado el otro día para hacer el tema de Ruchi. Se terminó viendo la zanja más grande que... Tengo que buscar un clavito en el tablero que haya lugar y colgar una de estas a modo herramienta especial. Bueno, pero por ahora no lo hay, así que la vamos a poner acá. Esperemos que no se caiga. Ahí está. Bueno, gente, les agradezco un montón el que se hayan quedado hasta ahora. Vamos a limpiar un poquito esto. Espero la charlita, no sé si es charlita, pero bueno, es un monólogo que me gusta hacer, tener con ustedes y nada. Mientras yo hago las cosas y qué sé yo, hablamos, compartimos opiniones, intercambiamos, qué sé yo, alguna palabra, algún comentario de aliento, otros quizás no tanto, pero en líneas generales nos llevamos bien. Uno es un poco cabrón, pero no quiere decir que se enoje. O sea, nunca van a encontrar la censura de este lado, como hacen algunos impresentables. Así que bueno, nada. Les mando un saludo. ¿No? Miren, tenía que sacarles casi el spam. No, ya que está, lo hacemos. La terraja, siempre hay que desarmarla. Y ahora le voy a sacar el mango, pero hay que desarmarla y limpiarle las virutas. Vamos a girar un cachito. Ahí.
limpiarle las virutas a los peines y demás, la grasa. Casi omito eso. Dejarlo ahí que se desengrase. Peine de 3/4. La verdad, muy recomendable esta terraja. Sanogas, peine único de 3/4. Después se van comprando. Yo no tengo drama en comprarme otra de media que venga con todo el cricket, todo el machete de media, porque la idea es tener varias unidades. Si bien tengo la roscadora, muchos amigos, quizás no todos, saben que por ahí no necesito la terraja, pero son unidades que no hay que olvidarse. Los agarra un día que no hay luz. Los agarra un día que no hay luz. Y ya no van a dejar de trabajar ese día porque no hay luz. Se llevan la terrajita, la tienen ahí, no molestan la obra. Está bien, tienen que llevar la morsa, el trípode y toda la coreografía, pero créanme que no influye. Cayó acá. Este mismo cricket, si ustedes quieren, se compran la guía en vez de 3/4 de media y la utilizan para media. Y compran el peine nada más. El peine, la guía y ya está. Pero a mí, como dije, no me molestaría tener que comprar un cricket para usar conmigo. Quería sacar este seguro para desarmarla y limpiarla un poquito más en detalle. Tengo miedo que pierda tiraje después. Es un buen seguro. Miren que en algunas se sale solo. En esta cuesta. Si tuviese 3 manos, créanme que ya lo sacaba, pero bueno, tengo 2 nada más. Vamos a agarrar un destornillador más chiquitito. Tardó 1 hora para sacar un seguro de una terraja el tipo. Ponen el crick en el medio y sacan el. Y ahí lo lavan tranquilo.
Ahí vamos sacando las partes ya limpias, ¿no?, de la unidad. Mantenimiento de la terraja. Se debe desarmar mediante los dos tornillos de 5/16, cabeza hexagonal media, extraer el peine de dicha herramienta, después retirar el seguro que une las partes móviles de la terraja para liberar el crique que dará origen. Pero mirá bien, mirá bien. Eso se creó, vamos a hacer un poco de historia en el tiempo, en 1544, cuando los romanos intentaban hacer una cañería y no tenían un sistema de unión fiel. Entonces dijeron, pará. Vamos a hacer un sistema de roscas. ¿Cómo lo vamos a hacer?, preguntó uno al otro. Y tenemos que inventar algo. No fue entonces hasta 1644 que se patentó la primer terraja bajo el nombre Francis Gas, que después reprodujera el querido Vittorio Gassman. Como me dijo el amigo Gregorio, que se llama Don Gassman. Yo le dije Néstor Gassman, no era Néstor Gassman. Pero lo dije sin saber, porque verdaderamente no sé. Pero la terraja con la que yo empecé a trabajar es la Gassman. La tengo ahí. Después compré otras, tengo un montón de terrajas de la marca Latin, de Sano Gas, como esta, pero que vienen con los tres. Después tengo una española, esa sí, no me acuerdo el nombre, sinceramente. No le tengo demasiado amor. Y me quedó una, que esa sí la extraño, en la de un cuñado, con peines regulables, o sea, peines para dos pasadas de media a 1/4. O sea, primero paso uno, después arrimo el peine, marco en las referencias, al mejor estilo torno. Bueno. Todavía la extraño esa terrajita. Me quedó en lo de un cuñado, préstamela, que esto que lo otro. Se la presté. Pasó lo inevitable. Y bueno, después no volví a buscar la casa. Sacarle la grasa vieja. Grasa con viruta. Ahora lo que vamos a hacer es secarla, ponerle grasita, ya que estamos. Y dejamos la terraja lubricada para la próxima. No recuerdo dónde dejé la grasa. Así, acá. Bueno. Mantenimiento de la terraja. Deben lubricar con grasa todos los lugares donde trabaja el crique. Les dejo un dato al pasar. Agarra una masa, Pancho. Agarra una pala. Dato al pasar. Dios. Esas bocinas que escuchan son los recolectores de residuos que andan por todas las casas tratando de que la gente salga para que les dé algo o venderles unas bolsas que parece que vendrían 5.000 bolsas y vienen 4. Están todas hechas un bollo adentro. Yo por suerte acá tengo el portón bien cerrado y el Tano no está. Tienen buena onda conmigo. Yo lo que dejo ahí afuera se lo llevo. Pero rara vez les he dado algo.
sí, sí, sos un tacaño. Sos un tacaño. No, yo les doy. O sea, por ahí no les doy efectivo, pero un pan dulce, una sidra. Lo que pasa es que andan tomando mientras van en el recorrido. Por ahí se lastiman y bueno, no está bueno eso. Bueno, y ahí quedaría armada. Le ponemos la guía nuevamente. Y ahí queda armada la terrajita. Para la próxima batalla que tengamos. Estaba viendo dónde la podía colgar, pero la terraja no es una herramienta que yo particularmente tenga colgada, sino que siempre las tengo descansando sobre las estanterías. Wow. Vamos a pegar ahí. Bueno, gente, ahora sí, ya hicimos todo. Les mando un saludo. Esperen que me siento y estaba cerrando la grasa. Bueno, gente, ahora sí, les mando un saludo. Les agradezco la paciencia. Si se quedaron hasta acá, bueno, no saben la de tierra, mugre, basura que hay adentro de esto. Así que nada. Les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vemos mañana, seguramente en un nuevo videíto, en una nueva charlita. No sé a qué hora se terminará de subir, no sé qué hora es, no sé nada. La verdad que llegué, me puse a hacer esto, me enganché y la pasé bien. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, saludos al amigo Adriano Track para probar si se quedó hasta acá. Y nada, gracias y mañana nos vemos. Saludos.